Mucho se ha hablado sobre los grandes hombres de la fe en las Sagradas Escrituras. Hombres como Noé, como Abraham, como José, como Moisés. O de grandes mujeres como Sara, Esther, Noemí, Débora, entre muchas otras. Que van a ser recordados, siempre van a ser recordados por el ejemplo que nos dejaron cuando al enfrentar lo impensable, decidieron creer y confiar en Dios y hacer su voluntad y salir adelante. Sin embargo, hay muchos otros hombres y mujeres de los que poco o nunca se habla, que en medio de las pruebas y las circunstancias difíciles se mantuvieron firmes en sus convicciones y no dieron el brazo a torcer. Como ya dije, poco se habla de ellos. Tal es el caso de un hombre llamado Urías Eteo, cuyo nombre Urías quiere decir Jehová es luz. Y Eteo, por su parte, nos habla de su linaje, de su procedencia, de su ascendencia. Si examinamos las Sagradas Escrituras, Urías Eteo lo que quiere decir es Urías hijo de Ed. Si analizamos las Sagradas Escrituras, Ed era hijo de Canaán, quien a su vez era hijo de Can, y Can era hijo de Noé. Por lo tanto, Urías sería algo así como tataranieto de Noé, o bien sea, Urías era un descendiente, ¿en qué grado no lo sabemos? Era descendiente de Noé, era descendiente de Ed. Es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 10, en el versículo 15. Si usted puede leer todo el capítulo, está hablando de los descendientes de Noé, Sem, Can y Jafet. Si sigue leyendo, va a darse cuenta que Can tuvo un hijo que se llamaba Canaán. Y aquí en el versículo 15 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a él, o bien sea, y a él. De manera que, sí, este hombre, Urías Eteo, era descendiente de Noé por la línea de Cam. Era descendiente de Canaán. Era descendiente de él. Urías Eteo era uno de los 37 valientes del rey David. O sea, no era cualquier persona, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, no era cualquier bombetes. Era miembro de un grupo de soldados de élite, los más valientes, los más cercanos al rey David. Eran los así llamados matagigantes, porque más de uno de ellos se enfrentó, no solo a uno, a varios gigantes, hicieron grandes proezas estos 37 hombres. Bueno, Urías Eteo era uno de ellos. Probablemente uno de los capitanes a cargo de una compañía. La palabra de Dios no dice cuántos hombres estaban a su cargo. Pero era un hombre que había luchado muchas veces al lado del rey David, hombro a hombro. Segunda de Samuel, por lo menos eso nos dice el profeta Samuel. En Segunda de Samuel, en el capítulo 23. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Entonces vean lo que la palabra de Dios está diciendo. Que este hombre, en este caso, Joseph Basemet, era el principal de los capitanes, quizás refiriéndose inclusive a los 37.
Ahora bien, en el versículo 39, porque comienza a nombrarlos, a cada uno de estos valientes, y de repente, en el versículo 39 dice, Urías Eteo, 37 por todos. Es mencionado dentro de los 37, y no porque sea mencionado en último lugar hay que quitarle mérito. Él era miembro de los 37 valientes del rey David. Y si usted lee las Sagradas Escrituras, dice que no había otros como ellos. Eran hombres valientes, ¿cuál sería? De reputación insigne, ¿verdad? Por su valor y por su destreza en las armas. Pues bien, la palabra de Dios dice que en cierta ocasión que hubo una guerra, que se desató una guerra entre la nación de Israel y los amonitas, Urías Eteo fue enviado al frente con sus hombres y debían tomar una ciudad en particular. El que no fue a la guerra, como era costumbre, fue el rey David. Había guerra y era el momento, el tiempo en que el comandante supremo de los ejércitos de Israel fuese al frente a la batalla. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aunque fue enviado Urías Eteo con sus hombres, el rey David no fue a la batalla. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Concretamente, la palabra de Dios dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. No era algo muy común, ¿verdad? Sobre todo en la vida y en la persona del rey David. Pero él no fue a la guerra, se quedó en su casa. Parece ser que la casa, no sé si decir el palacio del rey David, estaba en una cima, ¿verdad? En un punto elevado en Jerusalén, en el monte Moria. Y dice que en cierta ocasión, él salió a su balcón, ¿verdad? Y comienza a contemplar el paisaje, porque las personas que tienen una casa, por decirlo de alguna manera, de 2 plantas, por lo general les gusta tener un balcón para contemplar el entorno. Bueno, esta no fue la excepción. David no fue a la guerra, se quedó en su casa, no tenía nada que hacer, salió al balcón de su casa y comenzó a examinar su entorno. De repente, mira hacia abajo a una mujer en una casa cercana, bañándose al calor del día. Aunque la palabra de Dios no dice que al calor del día, dice al calor de la tarde. Por lo que él pregunta, bueno, pero ¿quién es esta hermosa mujer? Le informan que es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Es claro que el rey David sabía de quién era la casa donde esta mujer se estaba bañando al calor del día, puesto que él conocía a Urías Eteo. Era uno de sus capitanes, uno de los 37 valientes, una persona muy cercana a él. Él tenía que saber de quién era esa casa. Él tenía que saber quién era Eliam, el padre de Betsabe, si no de otro modo, para que se menciona a Eliam. Es como que usted se encuentre a un vecino o un amigo en el centro. ¡Ay, mira! Vos sos Roberto, ¿verdad? ¿Cómo era que te llamabas vos? Roberto Vargas. Ah, de los Vargas de Santo Domingo. No, yo soy hijo de Eliam, de los Vargas de San Joaquín. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Hay una referencia. Era Betsabe, hija de Eliam, esposa de Urías Eteo. Ah, sí, ya sé. Ya sé de quién estamos hablando. Sí, de Eliam, otro íntimo amigo del rey David y uno de los también baluartes soldados que había ayudado en algún momento a David. Ah, sí, yo sé quién es Eliam. Ah, bueno, ella es hija. Pero está en esa casa. Sí, porque ella es la esposa de Urías Eteo. Ah, sí, Urías, mi amigo, luchamos en tal guerra, en tal batalla, sí, y está en el frente con todos sus soldados. Bueno, sí, ella es Betsabe, la hija de Eliam, esposa de Urías Eteo.
Sabiendo esto, y habiéndosele, entre comillas, informado esto, David cometió la vileza de tomar a Betsabé por mujer. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Cuál es el problema? El problema que se da siempre cuando las personas tienen relaciones sexuales. Esta mujer queda embarazada. Y viene al rey David y le dice, bueno, hombre, no sé qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estoy embarazada y mi esposo Urías Etea está en la guerra, usted sabe, está en el frente de batalla. ¿Qué vamos a hacer? David tenía que justificar tal situación, por lo que manda a llamar a Urías Eteo del frente de la batalla, y él viene al encuentro con su rey, con todos sus hombres. David lo invita a su casa, ¿verdad? Y conversa con él, algo tenía que justificar por qué lo había traído. Bueno, que digan cómo está el general Joab y cómo va el progreso de la guerra, estamos ganando, necesitan pertrechos. Yo necesito que me informe cómo está todo. ¿Ok? Perfecto, Urías, bueno, muchas gracias por su reporte, por sus informes. Váyase tranquilo para su casa, ¿verdad? Váyase para su casa y duerma con su mujer Betsabé. ¿Para qué? Para justificar el embarazo de Betsabé. Sin embargo, Urías, y ahí está el problema, Urías no descendió a su casa, permaneció en las afueras de la casa de David con sus hombres. Acampó afuera de la casa de David con sus hombres. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Esto representaba un problema. Al darse cuenta el rey David que Urías no había ido a dormir a su casa, lo manda a llamar y le cuestiona su decisión. A lo que Urías le responde, mire, mi señor rey, yo no puedo hacer tal cosa. Yo no puedo ir a mi casa, lavarme los pies, lavarme la cara, comer comida calientita, comida casera, beberme un vinito. No puedo hacer eso. No puedo hacer esto mientras el arca de la propiciación, que era el símbolo de la presencia de Dios, esté fuera de Jerusalén. Yo no puedo hacer esto mientras el ejército, los hombres valientes del ejército del rey David estén en guerra. Yo no puedo hacer eso. Dice en 2 de Samuel 11:11, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. No puedo. Esto quiere decir que este hombre, Urías Eteo, era un hombre de principios y firmes convicciones. David entonces le pide a Urías, bueno, está bien, que se quedara en Jerusalén un par de días. Como quien dice, a ver si aguanta. Quédate aquí un par de días, ¿verdad? Quiere decir que ya habían pasado como 3 días desde que Urías Eteo había regresado a Jerusalén. Quizás con la esperanza de que él descendiera a su casa y tomase a su esposa, y así poder justificar su embarazo. Pero Urías tampoco descendió, ni tomó a su esposa. El rey David manda a llamar nuevamente a Urías. O sea, estamos hablando de un 4.º día. Para invitarlo a cenar, ¿verdad? Prepara todo un gran banquete para él, con el fin de embriagarlo y enviarlo de nuevo con Betsabé. Sin embargo, Urías era un hombre, como ya dijimos, de firmes convicciones. Y o no se dejó embriagar, o aún embriagado, no descendió a su casa y no durmió con su esposa aquella noche. Segunda de Samuel 11:13. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. Urías sabía que estos privilegios en tiempo de guerra se quedaban para los recién casados.
quienes eran eximidos por ley de ir a la guerra, para permanecer con su esposa. Y Urías dice, yo sé lo que la palabra de Dios dice, y yo no estoy recién casado. Por lo que David le envía al frente de la guerra para asesinarlo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Y escribió en una carta, o escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Oiga, este hombre, el rey David, en este momento histórico, era un hombre con una moral altísima. O sea, le dice al rey Joab en esta carta, hágame un favor, póngame Urías Eteo al frente de la batalla y apártese de él, Urías contra el mundo. ¿Qué moral más elevada tenía David? Así que solo Urías iba a morir. Así se hizo. Mandaron a Urías al frente. Y Urías muere en medio de la batalla. Y después de la muerte de Urías y de haber guardado un tiempo de luto, doña Betsabé se casa con el rey David. El rey David la trae a su casa y logra justificar su embarazo. No sabemos cuánto tiempo guardó de luto, pudieron haber sido 7 días, 15 días, creo que por Saúl fueron 70 días. Vi cosas así por el estilo. Entonces pudieron haber sido entre 7 días y 70 días. La palabra de Dios dice, no da un número concreto del luto que tenían que guardar la persona. Eso dependía de la persona y del valor o el lugar que ocupaba en medio de la sociedad. Pero yo no creo que Betsabé haya guardado luto 70 días. Cuando muchos 7 o 15 días, por razones obvias, estaba embarazada y su pancita y todo lo demás. Entonces ella guarda un tiempo el luto, se casa con el rey David, David la trae a su casa, bueno, y logran justificar así su embarazo. Segunda de Samuel 11:27. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí es donde Urías Eteo se convierte en nuestro héroe. Estamos diciendo que en las Sagradas Escrituras hay héroes de la fe, hombres renombrados como, qué sé yo, dijimos Noé, Abraham, Moisés, Daniel, entre otros, y grandes mujeres también. Pero hay otros hombres de los que no se habla. Bueno, Urías Eteo es uno de esos. Y aquí es donde Urías Eteo se convierte en nuestro héroe. Al demostrar, no una, sino varias veces, que era un hombre de principios. De hecho, las palabras exactas que dijo Urías Eteo cuando David lo envió a su casa para que durmiera con su mujer fue: por vida tuya, le dice, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Yo no voy a ir a mi casa, me voy a lavar los pies. Tal vez deberíamos entender un poco la cultura y las costumbres. Por la escasez de agua, muchas veces ellos no se bañaban, sino que lo que hacían era refrescarse. Por ejemplo, venían de un camino muy largo, habían caminado mucho por caminos polvorientos, en caballo o a pie, y llegaban a su casa y afuera lo que había era una garrafa de agua para que ellos pudieran beber. Y entraba a la casa y ellos saludaban así de beso, una mejilla, la otra mejilla, shalom, shalom alejem, y de repente lo sentaban a la persona y lavaban sus pies. No solo para refrescarse, era una manera de honrar a la persona que estaba llegando a la casa. Y decía Urías, yo no puedo ir a mi casa para refrescarme. Yo no puedo ir a lavarme las manos y las caras y refrescarme. Yo no puedo hacer eso y comer una cena caliente con mi esposa y después tener relaciones sexuales con mi esposa después de tanto tiempo de estar en el frente. Yo no puedo hacer eso. Y él decía,
Óigame lo que está diciendo, por vida tuya, mi abuela o mi bisabuela hubiera dicho, por vida tuyita, que no puedo. Por vida tuya. Y de aquí salió, casualmente y probablemente, ¿cómo se llama? Estas palabras que usaban los abuelos, aquí nuestros abuelos en Costa Rica, por vida tuyita, por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Contrario a lo que hizo el rey David, que tuvo en poco la palabra de Dios. Vea lo que dice aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 9. Cuando el profeta Natán descubre su pecado y le exhorta a arrepentirse. Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Es que Urías era un hombre de principios y firmes convicciones, contrario a lo que hizo David, que tuvo en poco la palabra de Dios. Quien no le importó, porque acabamos de hablar de un sarcasmo, yo no sé si usted se dio cuenta, a quien no le importó que al lado de Urías murieran hombres inocentes con tal de justificar su pecado. Joab, ¿verdad? Le dice al general, Joab, ponme a Urías al frente, retírese de él, y para que muera él solito. Eso era virtualmente imposible. Y la palabra dice claramente aquí, en 2 de Samuel, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Un mensajero vino a avisar. Entonces David escribe una carta al general Joab, y le dice, no se sienta pesadumbrado. Esto se llama, se me están escapando las palabras, pero dice, no se sienta pesadumbrado, porque no solo murió Urías, sino otros hombres. Estése tranquilo, ¿verdad? Entonces es como un efecto rebote. No se sienta pesadumbrado, le dice, por la muerte de estos hombres. O sea, ¿qué era lo que David en ese momento histórico tenía en su corazón? ¿Qué era lo que circulaba por sus venas? Porque no le importó que otros hombres inocentes hubiesen muerto también. Hoy parece ser que los creyentes son o somos más como David que como Urías Heteo. ¿Por qué? Porque los creyentes hoy en día dicen creer en Dios y tener una firme fe y una firme confianza en Dios. Sin embargo, no tienen firmes convicciones con respecto al pecado. Nos consta que hoy en día hay creyentes que fuman y a saber qué cosas, que toman licor, sostienen todo tipo de relaciones ilícitas con incrédulos, visten como les da la gana, dicen malas palabras y ni se inmutan cuando las dicen, tratan a sus padres como verdaderas basuras, son machistas, viven metidos en antros de mala muerte o simplemente son mentirosos. Y sus vidas no reflejan ni su fe ni su amor en Dios. Sus vidas lo que reflejan es que tienen en poco la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara con respecto a lo que es pecado. Pero nosotros usamos el pecado de colores porque nos conviene. Y miramos al pecado de como que celestito, como que verdecito, limón, como amarillito, pero son bonitos, son colores pastel. No está tan mal la cosa. No, la palabra de Dios es clara con respecto a lo que es pecado. Y Dios abomina el pecado. Le produce asco, ganas de vomitar, repulsión. A hombres como Urías y al profeta Daniel y a sus amigos se les dio una orden mediante un edicto real, so pena de muerte. La pregunta es, ¿cuál fue su respuesta? En el caso de Urías Heteo,
cuando le dijeron, vaya a su casa, esté con su mujer, tranquilo. Urías respondió, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No. En el caso de Daniel, se dice de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No. Mi nombre es Daniel, que quiere decir, mi juez es Dios. Yo tengo que darle cuentas a Dios. Y aunque todos los demás se han sentado a la mesa del rey, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a emborracharse con el vino de la mesa del rey, yo no lo voy a hacer. Y Daniel dijo, y propuso Daniel, no contaminarse. Hoy creyentes, pastores, ministros, pastores de alabanza se sientan en una mesa a tomar cerveza, a tomar vino, como si fuera la gran cosa, porque todo mundo lo hace. Pero Daniel dijo, yo me he propuesto no hacerlo, porque mi juez es Dios. Y Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos del profeta Daniel, cuando se les ordenó inclinarse ante los ídolos de Babilonia, le dijeron al rey Nabucodonosor, y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Hasta eso. Les advirtieron, la pena de muerte es que lo vamos a lanzar a un horno de fuego. Dicen, caliénteme en ese horno 7 veces más. Y las personas que calentaron ese horno y lanzaron a los amigos de Daniel al horno, murieron quemados. No cayeron, el calor los consumió. Bueno, los amigos de Daniel le dijeron al rey, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero no serviremos a tus dioses. ¿Quiere lanzarnos al horno? Nosotros nos lanzamos, no tiene que lanzarnos, nosotros nos tiramos, no hay ningún problema, porque el Señor nos va a librar, pero no vamos a servir a sus dioses. En pocas palabras, si quieren matarnos, mátenos, pero no vamos a servir a sus dioses. Lo sentimos. Usted conoce la historia en Daniel 3. Dice que de repente lanzaron a 3 hombres y había 4. Y uno parecía al hijo de los dioses. Un ángel, la persona del Señor Jesucristo. Y los mandaron a sacar. Yo no sé que apagaron el horno. Y los mandaron a sacar. Ni un cabello de su cabeza se había quemado. Ni sus ropas. Ni olían tampoco a humo. Porque eran hombres de principios y firmes convicciones. Por eso decimos que Urías es nuestro héroe. Donde un héroe, según la Real Academia Española, la RAE, define la palabra héroe o el concepto como un varón ilustre y famoso por sus hazañas y virtudes. No por el dinero y las posesiones que tiene, sino por sus hazañas o virtudes. Una persona extraordinariamente valiente que lleva a cabo una acción o una tarea admirable. En el caso de Urías Eteo, es nuestro héroe porque se mantuvo fiel a sus principios y a sus convicciones, anteponiéndolas por encima de sus propios derechos, anhelos y deseos. Yo no dudo de que usted ame o no ame a su esposa o a su esposo. Y a veces cuando tenemos que separarnos por un periodo corto de tiempo, estamos deseando regresar a nuestra casa para encontrarnos con la persona a la que nosotros amamos. ¿Usted cree que esto no era el mismo sentimiento de Urías? Que él no quería reencontrarse con su esposa, lavarse los pies, las manos y la cara y comerse una comidita casera caliente con un vinito y de repente compartir un tiempo con su esposa. Pero dice la palabra de Dios que él antepuso sus principios y convicciones por encima de sus propios derechos, anhelos y deseos, porque juzgó que lo que se le pedía no era correcto, aunque moralmente no había ningún inconveniente. Con dolor y tristeza tengo que recordar
el grado de corrupción al que ha caído nuestro país. Y recuerdo a expresidentes de la República que ganaron mucho dinero, muchos dólares, por asesorar a empresas, y ahí lo vamos a dejar, para decirles lo que tenían que hacer para adquirir algunas concesiones millonarias por encima de otros. Y ellos dijeron, bueno, la ley no dice nada al respecto y moralmente no hay ningún problema. Este fue el caso de Urías. No había ningún problema. No había ningún problema. Sin embargo, él antepuso sus derechos, sus anhelos y deseos. Y dijo, esto no es correcto. No es correcto que como líder yo vaya a mi casa y disfrute de estos privilegios en tanto el arca de Dios está bajo tiendas en el frente de la batalla. Mientras mis amigos y compañeros están muriendo en la guerra, esto no es correcto. Mientras mis hombres están afuera de la casa del rey acampados, yo esté con mi esposa. Esto no es correcto, aunque moralmente no haya ningún inconveniente. Urías heteo es nuestro héroe porque cuando fue puesto al frente de la batalla, aún a sabiendas de que moriría, cumplió con su deber. Y él vuelve a ver, pero ¿dónde está? ¿Dónde está todo el ejército? La orden es que tenemos que ir al frente, señor Urías heteo, mi capitán. Pues entonces, si solo nosotros vamos a enfrentar esta batalla, la vamos a enfrentar, y si tenemos que morir, vamos a morir. Y este hombre fue, aún a sabiendas de que iba a morir, él cumplió con su deber. Segunda de Samuel 11:16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y si usted sigue leyendo, en el versículo 17 dice, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. La orden no era que debían dejar a Urías, darle una misión, mire, toma esta cuerda, te vas a meter por aquí, te vas a meter para allá, vas a bajar al otro lado, qué sé yo, vas a abrir el portón y nosotros vamos a entrar. No sé cómo iban a hacer para dejarlo solo, pero sus hombres dijeron, no lo vamos a dejar solo, vamos con usted, porque su vida y su testimonio había inspirado a sus propios hombres. No, vamos a ir con usted, y si tenemos que morir con usted, vamos a morir con usted, y así sucedió. Hombres y mujeres como estos son los que Dios anda buscando. Creyentes valientes que estén dispuestos a dejar huella, a asumir el reto de anteponer sus principios y convicciones por encima de sus derechos, anhelos y deseos, por hacer la voluntad de Dios, aun cuanto esto vaya en contra de su propia vida. ¿Qué dice el profeta Ezequiel al respecto? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en el versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Bueno, el profeta Ezequiel dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Por qué Dios mandó un diluvio? ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque un día salió a buscar un hombre que hiciese vallado, que se pusiese enfrente de la brecha, pero no lo halló. Dios anda buscando hombres y mujeres así, creyentes valientes que estén dispuestos a dejar huella, a asumir el reto, a abrir camino, a asumir el reto de anteponer sus principios y convicciones por encima de sus derechos, anhelos y deseos, por hacer su santa y divina voluntad,
aunque esto les cueste la vida. Vive en nuestra memoria Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna, a sus 82, 86 años, le dicen: mi Señor, aquí estamos en la arena. O usted reniega de Cristo y ofrece incienso a César, o aquí se muere ya. La advertencia para Policarpo fue: mira, te van a apresar, te van a llevar a la cárcel, durante 10 días te van a torturar, pero sé fiel hasta la muerte. Y Policarpo respondió, cuando estaba atado ahí a un poste de madera para ser quemado: tengo tantos años, 82, 86 años. Yo no puedo hacer esto en contra de alguien que nunca me ha hecho el mal. Y murió Policarpo quemado en hoguera. En Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33, ¿usted recuerda lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el tipo de persona que Dios anda buscando. La pregunta aquí es: ¿somos como el rey David, que tuvo en poco la palabra de Dios? ¿O somos como Urias Eteo? Qué vergüenza, porque la mayoría somos como el rey David. La palabra de Dios es clara en decir que ahora en Cristo debemos preocuparnos por agradar a aquel que nos tomó por soldados. Y la única forma de poder agradar a Dios es viviendo en santidad. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y hoy los creyentes, hasta aquí les llega el barro y la hediondez, inmersos en el pecado, viviendo sin principios y sin convicciones con respecto al pecado. La manera de agradar a Dios es viviendo en santidad, apartados y separados de lo que es pecado, de lo que a Dios no le agrada. ¿Sabe cuál es el problema? Que la base de la santidad del cristiano es conocer e intimar con Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. En el contexto, en el versículo 3, Pablo está diciendo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En el versículo 4 está diciendo que cada varón debe tener a su esposa en santidad y honor. Y de repente dice en el versículo 5: no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que ¿qué dice? Que no conocen a Dios. Quien no conoce a Dios tendrá el barro y la hediondez hasta el cuello. Pero quien conoce a Dios e intima con Dios va a lograr vivir separado de lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen por amor. Y no podemos amar a Dios si no lo conocemos, si no intimamos con Él. ¿Usted ama a Dios? Claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué su vida no lo refleja? ¿Por qué tiene ese vocabulario? ¿Por qué viste así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué procede así? El problema de la santidad es si conocemos o no a Dios íntimamente. Esa es la respuesta. Por eso somos cristianos débiles, movidos por la carne y por todo viento de doctrina, sin principios ni convicciones. Nunca leemos la palabra de Dios, nunca la estudiamos, mucho menos la memorizamos. Nunca sacamos tiempo para intimar con Dios. Eso es algo impensable. Yo he escuchado a personas decir: es que yo no tengo tiempo. A menos que la estemos pasando mal. Entonces, cuando la estamos pasando mal, entonces resulta que sí tenemos tiempo. Eso no es intimar con Dios. Se intima con Dios todos los días, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día. Y cuando nosotros llegamos a intimar con Dios, a ser tan cercanos con Dios, en nosotros va a desarrollarse la actitud de Urias Eteo. Por vida tuya y por tu alma, mi amigo, mi amiga, yo no puedo hacer esto, porque mi juez es Dios.
Y si aún me tienen que matar, mátenme. Pero yo no lo voy a hacer. Porque tengo una relación tan íntima con Dios que no puedo pensar en vivir y hacer las cosas de otra manera. O David, o Urias Eteo, a quien tú te pareces más. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.